Reanudar la grabación. Bien, buenas noches con todos. Para mí es un verdadero gusto y muy satisfactorio verlos después de creo que 2 años, ¿no? Dos años y medio. Me alegra mucho que estén bien, que tengan salud y que continúen adelante con sus metas, ¿no? Veo caras nuevas o nombres nuevos, ¿no? en el curso. A mí me alegro que hayan crecido. Hay 40 personas en la conexión, 40 personas en la clase. Entonces, tengan una formal bienvenida a su clase de microbiología. Esta clase, bueno, hoy es un día introductorio, ¿no? Y vamos a conversar sobre las políticas del curso, cómo es que vamos a llevar el curso y las actividades que tendremos. Eso siempre es muy importante el primer día de clase. Y quisiera es que confirmen si ustedes logran ver la pizarra o lo que se escribe en la pizarra. ¿Logran ver lo que está escrito en la pizarra? Sí, se logra visualizar. Entonces, bueno, en eso no hay variación. Yo sigo usando la pizarra. Claro que también vamos a usar presentaciones y quedarán colgadas las presentaciones en su plataforma Moodle. Pero la pizarra siempre será importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite también sintetizar o agrupar ciertas ideas que se exponen o se discuten en la clase. Entonces, a pesar de que en microbiología es un tema 100% conceptual, se va a intercalar y llegamos los maestros a un acuerdo de intercalar 10 prácticas sencillas que las ejecutarán ustedes en casa. Y son prácticas que también las van a desarrollar tipo informe, ¿no? Porque dada la circunstancia y conforme a cómo estamos desarrollando estas actividades, es bastante entendible que no tenemos a la mano un microscopio, que no podemos visualizar o observar tanto como nosotros quisiéramos las cosas o los detalles como tal de los microorganismos. Entonces, vamos a hacer observaciones sencillas que estén al alcance de ustedes en casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a compartir la pantalla para socializar de qué se trata, ¿no? El tema y las unidades, ¿no? Entonces, este sílabo quedará colgado en la plataforma Moodle, pienso yo, pasado mañana, porque hay ciertas dificultades con respecto al ingreso de la plataforma Moodle. Entonces, esperemos que ya esto se normalice entre mañana o pasado en el transcurso de esta semana, ¿no? Y empezaremos con lo básico. Un detalle muy importante de recordarles es que ustedes, cualquier libro de microbiología o de biología va a ser de mucha utilidad. Entonces, el mecanismo de trabajo va a ser igual que cuando estuviéramos nosotros en el sistema presencial. Voy a solicitarle la colaboración al presidente de curso y bueno, me están ustedes informando que es don Luis, ¿no? Don Luis Rosales. Siempre trabajé con él y por lo tanto él
solía en mis cursos tener la cadena de comunicación con todos. Y eso, bueno, me alegra mucho, ¿no? Pero yo recuerdo que también nos ayudaba y nos colaboraba muchísimo don Johnny. Entonces yo sí quisiera saber, don Johnny, si puede usted también darnos una manito de manera tal que yo envío un correo con la información dirigida a Luis y a usted, con la finalidad de que por todos los medios esta información pueda llegar. Don Johnny, por favor, lo escuchamos. ¿Cómo anda de su tiempo? Ahorita, mi horario de trabajo estoy saliendo yo 4 de la tarde. 4 de la tarde y 4:30. O sea, Ahora yo está bien complicado usted. sí, bien complicado yo mismo, sino con mucho gusto. Está bien complicado. Bueno, se le agradece la sinceridad, ¿no? Entonces, bueno, don Luis ahí, don Luis, por favor, lo escuchamos. ¿Qué es de la vida, don Luis? ¿Cómo está usted? Don Luis Rosales, por favor. Lo escuchamos. Abra sonido. No tienes audio, Luis. ¿No tiene audio? No se le escucha. No, yo no lo escucho tampoco. Ahí me escucha. Y ahora sí lo escucho, don Luis. ¿Cómo está? ¿Qué es de la vida? ¿Cómo está con su tiempo? Bien, ahí, ya sabes. En lo que se puede se le puede ayudar, como siempre. Ya usted sabe que es un personaje importante en mis clases y siempre se le pidió la colaboración. Yo lo sé. Pero sí me gustaría, y yo no sé, don Luis, usted que ha estado o está como presidente, ¿quién más o a quién más se le puede solicitar esa colaboración que don Johnny ahora no nos puede prestar? Nos puede colaborar y es una persona responsable, el señor Nelson Alvarado. Ah, don Nelson, Claro. don Nelson, cierto, ¿no? Él nos puede ayudar. Me había olvidado. Don Nelson, entonces, lo escuchamos. Si nos puede colaborar de manera que cuando envíe los correos, lo envío tanto para Luis como para usted. Listo, Miss. Usted sabe que para colaborarle a usted, listo. No hay ningún problema, sí. Bueno, muchas gracias, don Nelson, por esa ayuda, ¿no? Y por ese aprecio mutuo. Entonces, vamos a trabajar de esa forma. No importa si a los demás les llega 2 veces el correo o 2 veces el mensaje, porque don Nelson y Luis le envíen simultáneamente, eso no importa. Es preferible que ustedes tengan la información a que les falte canales de comunicación. Entonces, la asignatura como tal, y lo que están ustedes viendo en la pantalla no es el sílabo que se ha planteado, tiene las 4 unidades y en cada unidad no se va a asustar, hay una práctica. Entonces, por ejemplo, ya a partir de la siguiente clase estaremos nosotros hablando sobre la clasificación de las bacterias, las partes de las células. Algo con ustedes me parece que ya vimos con respecto al tema de la estructura celular. Entonces, es solamente recordar. Hicimos un dibujo. Correcto, así es, niña Cintia. Todavía me acuerdo de su célula. Que me hizo ahí una pequeña trampa, le estaba calcando unas cositas. Mentira, calumnias. Pero bueno, lo importante es que vamos a arrancar con esto solamente a manera de repaso y vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a avanzar también a la parte de genética de las bacterias como tal. Vamos a ver inclusive las formas que toman las cadenas de bacterias. Entonces, como les decía, cualquier libro sobre microbiología o biología será bueno.
para la clase. En cuanto a las prácticas, por ejemplo, esta práctica número 1 que dice normas de bioseguridad y reconocimiento, será un informe. Entonces ustedes van a elaborar un informe sobre las normas de bioseguridad en el laboratorio. Ya mismo hacemos comentarios. Ya mismo, Cintia. Entonces, la práctica 2 tiene que ver con preparación de medios de cultivo. Yo sé que en la vida real nos tocaría comprar placas Petri, nos tocaría hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, por el tema de la pandemia, no lo vamos a ejecutar con todos los requerimientos como tal, sino que vamos a hacer observaciones. Por ejemplo, les pediré que en una gelatina inserten algún tipo de líquido en particular, en un vaso con gelatina, ¿no? Y las observaciones que ustedes, al momento de tener ese elemento, por ejemplo, se puedan desarrollar hongos, se puedan desarrollar algún tipo de larvas, ¿no? O de gusanos, ¿no? Básicamente, esa es la finalidad de estas prácticas, que sean o se limiten a observar aquellas situaciones posibles ejecutarse dentro de casa. No es que se asuste, que yo le voy a decir, vaya, compre la placa Petri, placas Petri. No, porque eso es hacer que ustedes incurran en gastos adicionales, ¿no? Y por supuesto tendrían que ir a un lugar de productos químicos como tal a comprarlo. Entonces, esa no es la idea de colocar estas actividades. La idea es de que con materiales domésticos o caseros puedan ejecutar estas sencillas observaciones. Otro ejemplo, el tema de cultivos de microorganismos. Entonces, sí hay unas personas que suelen andar por la calle que le venden por $1 una lupa. Entonces, eso sí le voy a pedir que por favor se consiga una lupa para que pueda usted visualizar mejor lo que está sucediendo en estas pequeñas pruebas, ¿no? Caseras o domésticas. La lupa sí es muy importante. Y como le digo, no es que va usted a pensar en una lupa costosa. No, simplemente aquellas lupas pequeñitas que hay sencilleros, ¿no? Que pasan, que venden corta uña, que venden cotonetes, entonces, o venden también portallaveros. Entonces, ellos tienen $1.50, una lupa, ¿no? Una lupa pequeñita. Eso sí es importante que se consiga. De ahí el resto de prácticas serán, como les he mencionado, tipo informe. Esto de acción de agentes químicos y agentes físicos, por ejemplo, se los va a trabajar desde el punto de vista de añadir un químico a algún tipo de sustancia, ¿no? De sustancia orgánica, básicamente. Y que ustedes puedan visualizar cuáles son los efectos. A más de investigar. ¿Cuál es, por ejemplo, la incidencia en el caso de los gases, ¿no? El dióxido de carbono sobre restos orgánicos? Es investigar.
En la unidad 3, de manera igual, ustedes, hay una práctica que habla sobre las fases de crecimiento y generación de bacterias. Aquí nos vamos a referir a una prueba con respecto a una pequeña masa de pan, ¿no? Y ver el tiempo en que demora en aparecer un hongo, que es esa especie de lama verde que nosotros solemos visualizar cuando dejamos el pan por varios días guardado. Entonces, El moho no es máster, que le dicen. no es hongo, pues finalmente es hongo. Moho. Ah, no. Esa como especie de babosidad o de lama verde. Entonces, ese tipo de observaciones, ¿no? Que ustedes cojan un pedazo de pan y vean en qué tiempo se genera, ¿no? El organismo. O la misma leche de soya, ¿no? Dejan un poquito de leche de soya en un recipiente y eso se empieza a fermentar. Normalmente en menos de un día, 2 días ya eso empieza a espesarse. Entonces ese es el tipo de observaciones que se van a requerir aquí. No es nada complicado, ¿no? He procurado inclusive escoger aquellas observaciones que sean fáciles y posibles de ejecutarse dentro del domicilio, sin necesidad de que usted salga o de que usted incurra en un gasto económico, ¿no? Que le vaya a generar un perjuicio. Porque se entiende que ahora en temas de pandemia, inclusive hasta muchas personas han perdido sus empleos y están haciendo un esfuerzo supremo en conectarse, en avanzar con sus estudios. Y aquellas cosas que requiramos complementar, se los va a tratar es como informe. Entonces, sus unidades en realidad de microbiología van a tender a buscar la parte de aplicación como tal. Y realmente vamos a culminar esta asignatura viendo procesos de bioremediación. Hoy en día hay muchas formas de entrar a los procesos de bioremediación, tanto para agua como para suelo. Entonces ya vamos a ver nosotros que, por ejemplo, se habla de hongos que se alimentan a partir de los metales pesados. Metales pesados como, por ejemplo, el mercurio. O como, por ejemplo, cobalto, cromo. Entonces, todo eso es parte de lo que se conoce como mecanismos de desarrollo limpio. Y la unidad 4 será prácticamente el poder ver la utilidad del tema de estudio de la microbiología. De esa manera ustedes lo van a ver esto de una forma práctica y más útil como tal, ¿no? Entonces, esto es básicamente su sílabo. ¿Qué va a pasar en la plataforma? Y ya ahora sí voy a referirme a la política de curso, porque con ustedes es la primera vez que vamos a dar una clase vía online. Y hay cosas que se han modificado, pero hay otras cosas que no dejan de ser. Entonces, usted tiene en la política de curso, sí le pido por favor que anote. Es importante recordar
recordar y yo le voy a pasar a los jefes, a los jefes del grupo y al presidente, ¿no? Les voy a pasar el canal de YouTube. De manera que aquellas personas que no puedan asistir a la clase pueden remitirse a ver la grabación en el canal de YouTube. Entonces, ese se ha convertido como en mi repositorio. Ahí están todas las clases del semestre. Sin Ahora es embargo, youtuber, ¿qué? ¿qué pasó, don Luis? Ahora es youtuber usted. Ah, bueno, vamos a enseñarle. No, yo no soy artista, por si acaso. No. Hasta allá no llegan las habilidades. Esto se llama el recurso de la necesidad. ¿Y por qué lo llamo el recurso de la necesidad? Porque si no hay esto, simplemente no nos cancelan, por lo menos no me cancelan a mí el sueldo. Entonces, esto no falla, ¿no? Esto sí me parece importante decirle, las grabaciones se suben al término de la semana. Entonces, ustedes, ahí les voy a compartir, porque ustedes no conocían de esto. Solo está mi nombre con mi apellido paterno. Obviamente ya saben ustedes que soy un poco esquiva a este tema de las redes y eso se mantiene así, ¿no? De manera tal que mi canal o donde está el repositorio de las clases es este que tiene una bolita rosada con una J. Y ¿Nos puede enviar el link aquí, Miss? Por favor, aquí en el chat. ¿Nos puede copiar el link para que nos pueda... pero le estoy enseñando Pero ahí está, para que... búscalo, pues. No, eso no se preocupe. Ese link va a quedar no solo en la plataforma de Moodle, sino que se lo voy a enviar a Luis y a don Nelson para que lo distribuyan. Estoy haciendo una explicación en términos generales para poder ponernos de acuerdo con la forma en que vamos a llevar el curso. Entonces, el canal es abierto y aquí ustedes tienen todos los videos, miren, todos los videos de mis clases desde que estamos en pandemia. Entonces, el video de ustedes se llamará Microbiología, por supuesto, y tendrá la fecha. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir? Que no hay posibilidades de que ustedes se pierdan o se extravíen. Todas las grabaciones que hacemos de las clases finalmente van a este repositorio. Todas las clases. Y ahí las personas que por A o B circunstancia no pudieron asistir, pues tienen que recurrir al canal para que puedan escuchar la clase y ver sobre lo que se trató. Entonces, esta fue la mejor forma que encontré para evitar perdernos. Y mucho más en aquellas clases que tienen un nivel de complejidad mucho más elevado, como es físico-química o como es química orgánica. Entonces, ahí pueden ustedes. Otro punto importante. Durante la clase, para que no se caiga el sistema, no es necesario que ustedes tengan abiertas las cámaras. No es necesario. Al final de la clase, en que yo debo de leer la nómina de personas que están conectadas a manera de lista de clase, ahí sí les voy a pedir que abran sus cámaras para hacer la foto del curso, ¿no? Y yo poder levantar eso como un registro adicional que tengo que enviar a la universidad. Eso sí les voy a pedir. Pero durante la clase, para que su conexión no se caiga y no sea muy pesada, no es necesario que tengan abiertas las cámaras. En mi caso sí, porque yo debo de explicar y debo de escribir en pizarra o debo de
referirme a alguna presentación que estemos viendo. Entonces, continuando con la política de curso, vamos a empezar de lo más sencillo, ¿no? El examen. Entonces tenemos un examen que sigue siendo el 40% de la nota, el examen. Entonces, este examen, tal cual con las otras materias lo han estado llevando, va a ser tomado en la plataforma Moodle. Entonces, en la plataforma Moodle, van ustedes a encontrar programado el día del examen con 10 preguntas. Y obviamente la calificación de la plataforma va a estar sobre 10 puntos. Entonces, manualmente, no he cambiado el sistema de mis sábanas de notas. De manera que habrá una sábana de notas y en esa sábana de notas, estos 10 puntos habrán sufrido una transformación, una conversión. Porque estos 10 puntos finalmente equivalen a 4 puntos de la calificación global. Es decir, se aplica una regla de 3. 10 puntos equivalen a 4. ¿Cuántos puntos equivalen? Por ejemplo, supongamos, don Nelson se cayó y don Nelson marcó bien 9 alternativas u 8 alternativas y sacó 8 puntos. Entonces se aplica la regla de 3. 8 por 4, 32, dividido para 10. Significa que a don Nelson en el examen sobre 4 puntos le va a ir 3.2. Es el 40% de la calificación. ¿Qué pasa con las actividades? Conforme dice el reglamento, tenemos que tener 6 actividades. 6 actividades. Y cada actividad será calificada sobre 10 puntos. Cada una. Vea, don Elvis, recién entra don Elvis. Entonces, cada actividad se va a calificar sobre 10 puntos. ¿Cuáles van a ser esas actividades? Tal cual se los dije en sistema presencial. El sistema online para mí es igual. No hay sorpresas en la clase. No hay, no existe. Acá no hay que va a tener una lección inesperada, una actividad inesperada. No, todo es anunciado. Por eso estamos haciendo el primer día de explicación de política de curso, igual que en la parte presencial. Entonces, vamos a tener foros de discusión. Voy a anotar aquí, foros. ¿Cuántos foros habrán? Yo estimo que habrán unos 2 foros. O un foro puede ser. Bueno, pongámosle 2. Estos foros van a estar en torno a casos de estudio de microbiología o ejemplos de aplicaciones de los conceptos de microbiología. Y ustedes tendrán que buscar opiniones. Estos foros en realidad sustituyeron para mí cuando pensábamos en los talleres.
¿Se acuerdan que los talleres eran casos de estudio en donde ustedes leían, analizaban en el grupo y eso subían a la... y eso se compartía en clase? Bueno, acá la sustitución de los talleres son los foros. Entonces ustedes tendrán que subir un documento. Por cierto, todo lo que suban a plataforma debe ser en PDF. Entonces, se suben documentos en PDF como máximo 2 megas de memoria. 2 megas, nada más, 2 megas. Yo sé que alguien me va a decir, pero la plataforma puede soportar hasta 5 megas y es cierto, yo no le discuto, pero el caso es que la hace inoperable a la plataforma. Entonces, si cada quien sube un documento en PDF de máximo 2 megas, no hay problema. La plataforma puede trabajar sin mayor esfuerzo y sin mayor complicación al momento de revisar lo que están enviando. Como alternativa, porque habrá muchos que me digan que los documentos pesan demasiado, los documentos requieren de más extensión, de explicación, ok. Entonces voy a dejar abierta la opción para subir con opción de subir 4 documentos de 2 megas. Es decir, puede usted generar para poder justificar sus foros hasta 4 documentos con capacidades de 2 megas y lo sube en la plataforma. Entonces, estas son 2 actividades. Hay otras actividades también, como por ejemplo, las investigaciones personales. Estas investigaciones personales, nuevamente voy a insistirle, son documentos de resumen, cosa igual que los foros. Son documentos resumidos. No pueden ser copiados del internet. No pueden ser copiados. Si usted los copia, lo que va a suceder es que yo lo voy a penalizar y no va a obtener el 10 que a ustedes tanto les gusta tener en sus calificaciones. Entonces son resumen de sus palabras. Entonces estos resúmenes deben de tener al final bibliografía. ¿Cuántas bibliografías pueden tener? Como mínimo 4. Cuatro bibliografías. 4. Y además pueden acompañarlo con 4 netgrafías. ¿Cuáles son las netgrafías? Las netgrafías son las hojas, las páginas web. Esas son las netgrafías. Entonces, como mínimo, estos resúmenes de soporte, tanto de sus foros como de sus investigaciones personales, deben de tener 4 bibliografías y 4 netgrafías. Para de esta manera asegurarnos que hay un soporte apropiado con las ideas que usted está queriendo transmitir. Entonces, investigaciones
como ya tenemos 2 foros acá, investigaciones serán unas 3. 3 investigaciones. Y 2, perdón, porque me estoy olvidando de algo muy importante. 2 investigaciones. Habrá el laboratorio, ¿verdad? Estará el laboratorio. El laboratorio va a hacer una combinación de actividades de investigación o una exposición. Entonces vamos a destinar un día de la conexión en la cual ustedes expongan. Yo de manera aleatoria le pediré, por favor, se me ocurre, por favor Evita, exponga o muéstrenos cómo estuvo su experiencia con respecto al crecimiento de levadura en el pan. Y entonces ahí sí Evita tendrá que mostrar en las cámaras sus muestras, nos enseñará, nos explicará sus observaciones y esa es una exposición. Solo habrá una exposición. Y esa exposición está asociada a lo que les he enseñado en el sílabo, que son los laboratorios. Entonces, hasta ahí ustedes van viendo 2 foros, 2 investigaciones, una exposición, 5 actividades. ¿Cuál es la sexta? La sexta es una lección. La sexta es la lección. ¿Cuándo se va a tomar la lección? La lección se va a tomar una clase antes del examen. Una clase antes del examen. Esta lección, señores, se va a programar y por supuesto, vuelvo a repetirles, no hay sorpresas. Yo les avisaré porque la lección y el examen están hechos a base de un cuestionario de 25 preguntas con sus respectivas respuestas. Entonces, ese cuestionario lo deberán de resolver ustedes. Y yo lo voy a circular 10 días antes del examen. El examen está programado, entiendo yo, para el 17 o 16 de julio. Entonces, 10 días antes significará los primeros días de julio. Ahí yo les enviaré el cuestionario con las alternativas para que ustedes los desarrollen. Y de ese cuestionario se asignarán 10 preguntas para la lección y otras 10 preguntas para el examen. Es muy importante también aclarar y hacer notar que esta lección para mí es una antesala o un simulacro de examen. Esto es como un simulacro de examen. ¿Qué quiere decir esto? Significa que esta lección es a cámara abierta. Esta lección es a cámara abierta. Arrancará exactamente con ustedes tenemos clases creo que los lunes y los miércoles, ¿no? Por favor,
confirmen, sí, ¿no? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles, ya. Entonces, esta elección empezará exactamente 8 de la noche. Y 8 de la noche todas las personas con sus cámaras abiertas deberán estar conectadas. Y damos inicio a la elección. Exactamente. Y conforme vayan ustedes culminando su cuestionario, ustedes deben de decir en la cámara: hemos culminado la elección. Y yo inmediatamente procederé a decirle: se puede retirar. Muchas gracias. Entonces, esta elección es fundamental. Si hay problemas con las cámaras, pues deben de tenerlas ya listas y alineadas para el día de la elección. La elección siempre será un día, la clase antes del examen. Y solo habrá una lección, nada más. No, esto no es, o no se trata de que yo amanecí un día mal genio o estoy contrariada y he programado la lección, una lección inesperada. No, no. Esas cosas no funcionan así. Ya nosotros el día de hoy, lunes 31 de mayo, que es la primera clase del curso, estamos definiendo la política de curso. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces, ya esto es un acuerdo al cual estamos llegando y ya mismo les daré la palabra para que ustedes me pregunten si tienen alguna incógnita o alguna duda. Con respecto a las tareas, a todas las actividades, foros, investigaciones, el reglamento indica que debo de dejarlo abierto 7 días. Pues vamos a optar por dejarlo abierto 10 días para que usted tenga cómo subir su información y que no haya pretexto de que no pudo, de que el archivo se cayó a último momento, de que le pedí ayuda a una persona y nunca llegó. Tiene usted 10 días para subir sus actividades a la plataforma. Y nuevamente, no hay sorpresa. Conforme avanzo la clase, en la grabación de la clase queda expresada la tarea. Y yo lo diré abiertamente o lo anotaré en la pizarra. Diré, la tarea que va a quedar en plataforma es tal cosa. Y ustedes tendrán que, por supuesto, en esos 10 días subir las tareas. No espere a último momento. Yo no podré, por mucho aprecio, mucho cariño que les tenga a ustedes, no puedo yo abrir una plataforma cuando ya está cerrada. ¿Qué pasa con... Alguien me preguntó temprano si hay bonos. Sí hay bonos. Eso sigue vigente. Entonces usted puede ganarse bonos no solo con participaciones en clase, en la plata, aquí, ¿no? Sino que en las exposiciones, si usted, vamos a usar inclusive hasta una terminología bíblica, ¿no? Si usted camina la segunda milla y hace el esfuerzo, pues eso se le será reconocido. Y yo le añadiré su bono de clase, muy gustosa. Sigo trabajando con las sábanas de notas, de manera tal que la sábana de notas yo la pasaré a don Luis y a don Nelson justo un día después de examen. Y esa sábana de notas se las pasaré a los dos representantes con la finalidad de que las haga circular. Y como hay clases inmediatamente después del examen, pues ese día discutiremos y haremos una sesión de ajuste de cuentas.
Entonces, nuevamente, yo les pido que en esa sesión de ajuste de cuentas no se le ocurra faltar a nadie. Que todas las personas se conecten de manera tal que yo voy persona a persona llamando y le diré, por ejemplo, Lilibet, usted tiene actividades de promedio tanto y de examen tiene tanto. ¿Está usted de acuerdo? Y Lilibet tendrá que decirlo por este medio, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias y se desconecta. Entonces, vamos a emplear un día completo para hacer este ajuste de cuentas a partir de la sábana que yo voy a hacerle llegar a don Luis y a don Nelson. Y ellos, a su vez, gentilmente tendrán que distribuir esa sábana. Posteriormente, yo debo de subir las notas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si alguien no asiste al ajuste de cuentas de nota, simplemente yo asumiré que está de acuerdo con lo que se le ha asignado. La idea, como siempre, de estas revisiones es que no haya reclamos ni tampoco errores. Porque, por supuesto, el profesor es un sujeto que también está expuesto a equivocarse, o de repente alguien que me diga, mire, en esta tarea yo no saqué 8, sino que saqué en verdad 9. Porque mi plataforma así consta, entonces hay que chequear. Por eso es importante la comunicación y es importante que usted asista a la conexión del ajuste de cuentas. Es muy importante, es fundamental eso. Porque ya una vez asentada la nota ya no hay opciones a cambio. Entonces todo lo arreglamos. El tema de los bonos, de repente alguien tenía un bono y me hace acuerdo y me dice, mire ingeniera, hubo un bono que me gané por tal razón. Entonces se le revisa o se le aclara y se le dice, no, ya se le incluyó el bono en tal actividad. Entonces es muy importante seguir trabajando de manera armoniosa y de manera ordenada. Con respecto al tema de las copias, ya la mayoría de ustedes conoce lo que sucede. Si por algún motivo alguien prestó su tarea por internet a otra persona y resulta que hay subida, 2 informaciones iguales, yo lo que voy a hacer es a dividir el 10 para el número de tareas que sean iguales. Sin reclamo alguno. Y por favor, guerra avisada no mata gente. Si yo tengo esos casos, a don Luis y a don Nelson, con toda la sinceridad del caso, le pasaré yo un correo diciéndole, por ejemplo, en la tarea de, vamos a molestar a Johnny, la tarea de Johnny es igual a la de Elvis. Eso va a quedar en un correo. Porque yo tengo que informar por qué a los 2 señores se les colocó 5 y 5 en la actividad. Entonces, ahórrese esas vergüenzas. Ahórrese que eso quede grabado aquí en plataforma. Y recuerden que finalmente esta grabación va a inclusive parar hasta el YouTube, ¿no? Y va a quedar eso a oídos y paciencia pública, ¿no? Que sepan que usted ha copiado las cosas. Entonces, ahórrese ese malestar. Quedaríamos fichados, máster. Imagínense, entonces no pueden ustedes quedar en ese predicamento como cupiones. ¿Qué más hay que mencionar? Ya está el examen, ya están las 6 actividades. Yo creo que en términos generales, esta es, y se ha cubierto todos los puntos que debía de tratar con respecto a calificaciones y políticas de curso. No sé si tengan alguna incógnita y ahora sí los escucho. Los escucho y los que no puedan hablar, por chat también respondemos las preguntas.
Sí, Miss, buenas noches, yo tengo una. A ver, don Luis, lo escuchamos. no, va a hablar Johnny. Sigue nomás, Luis, sigue, tranquilo, no me te cedo la palabra. No, le iba a decir a la Miss que si al finalizar la clase me podía regalar unos minutitos cuando salgan todos los chicos. Claro, por supuesto, eso no Ya, se... sí. Pero oiga, usted es chistoso, ¿no? Estamos en este momento viendo el tema de las políticas de curso. Yo creo que está todo claro. ¿Qué incógnita hay? A ver, Cintia, tenía una incógnita. Miss, usted comentó que vamos a realizar un informe de las cosas, de las actividades que nosotros vayamos a hacer, pero vamos a tener algún esquema, o sea, para poder llenarlo, o nosotros lo armamos. A O ver, sea, un esquema de informe, o sea, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿A las prácticas? ajá, sí, a lo que vamos a hacer. Miren, vuelvo a insistirle, ustedes no se estresen por eso, en el sentido de que las instrucciones van a quedar no solo explicadas por la conexión, sino que además voy a escribirlas en el Moodle diciéndole, por ejemplo, tenemos que observar la forma de las cadenas, ¿no? Entonces se le va a pedir ahí, investigue los tipos de cadena de los microorganismos, por ejemplo. Además, en su casa, en un recipiente pequeño, plástico transparente, ponga tal líquido y añada después de tantas horas tal líquido. Entonces eso va a quedar bien especificado. Y de ahí el documento que tú generas, ¿no? Por ejemplo, en la parte que dice investigue, es un documento, es un resumen que debe de estar amparado en la revisión de 4 bibliografías y 4 negrafías o 4 hojas web. Si de repente me preguntas por la extensión del informe, estamos hablando de que siempre se pidieron tareas o informes de no menos de 3 carillas, ¿no? No menos de eso. Y 3 carillas con letra Arial tamaño 12 y a espacio simple, pues no es que me van a poner unas letrazas así de colores. Entonces, Doble interlineado. correcto, no. Eso no ha cambiado. Entonces, es un documento escrito en Word, a espacio simple, letra tamaño 12 Arial y no menos de 3 carillas, ¿no? No menos, o sea, ya eso es un deber pobre. La idea no es que presentes tampoco un deber pobre. Hay inclusive personas, yo recuerdo tanto a la señorita que era compañera de don Johnny Pizarro. ¿Se recuerda la señorita que estaba... Katy Alvarado. Katy. Por ejemplo, Katy tenía unas tareas que con gusto se les daba bono, porque Katy las presentaba más allá de la extensión solicitada, ¿no? Se pedía que era 3 carillas, ella presentaba tareas de 5 carillas y lo hacía de un material interesante, ¿no? Ella hasta generaba comentarios y con todo gusto yo le colocaba el 10, no había ningún tipo de reparo en eso. Emily también hacía su esfuerzo, me recuerdo. Pero Emily, en cambio, a veces se quedaba por el tema de trabajo. Por ahí estaba yo, recuerdo, apuradita, afanosita, haciendo su tarea ahí. Pero bueno, ahora acá ustedes tienen digamos que la ventaja que lo hacen en casa, al ritmo de ustedes. Eso sí, vuelvo a insistirle, hay que respetar los 10 días para subir la información. No sé si tengas alguna otra incógnita,
Sí, usted dice que podemos añadir hasta 4 documentos en Moodle. Y si mejor lo subo en OneDrive y pego el link y usted, boom, solo le redirige al OneDrive. Es que yo necesito eso subido porque la universidad entra. La universidad entra y tiene que ver ahí los documentos en PDF. Ese es el asunto. Ah, ok. Ya me. Entonces tiene que estar tu nombre, Cintia Ipiales, y ahí estar tus documentos, de manera tal que alguien se le antoja revisar qué hizo esta niña con esta actividad. Entonces ahí tienen que ver rápido y descargarlo rápido. Por eso es que conforme pasaron los días, descubrimos que los documentos en PDF y con capacidades de hasta 2 megas se hacía más fácil abrirlo y hacía más operativa la plataforma y no se nos caía, ¿no? No sé si tengan, a ver, aquí Doris pregunta, dice, una pregunta, ¿las exposiciones son grupales o individuales? Son individuales y lo voy a hacer de manera aleatoria. Todo en este sistema, lastimosamente, es más orientado hacia la individualidad. Entonces, por ejemplo, de la lista de las 42 personas que yo tengo acá en pantalla, yo escojo aleatoriamente y le pido que por favor presente los resultados de su experimento o de lo que hizo en casa. Y entonces ahí calificaré sobre 10. Entonces son exposiciones. Por supuesto, recuerde usted, y viene la contestación de la segunda parte de la pregunta. Recuerde que también ya usted tendrá una calificación por la investigación como tal que usted ejecutó con ese tema. Tomás Morán pregunta, dice, buenas noches, dice, por mi trabajo no puedo estar con mi teléfono en mano, pero podré poner la clase para escuchar. Tengo horarios rotativos, así que habrá días que sí participe. Bueno, ya de eso conversamos, ¿no? Si Tomás no puede escuchar la clase todos los días, puede remitirse al canal de YouTube al final de la semana y ahí poder ver las clases subidas, ¿no? Para que se ponga al día. En el caso de la elección, eso sí, Tomás, usted tiene que tener la precaución de estar en un sitio con cámara. Ahí sí tendrá que buscar un cyber para que le activen la cámara el día de la elección y el día del examen, por cierto. Es muy importante que ustedes estén, porque el reglamento de la universidad indica que si la persona no está o no hay cómo comprobar que la persona ha dado el examen, eso va a generar problemas. Y eso puede inclusive incurrir en que se lo descalifique. Entonces, ahorrémonos problemas. Simplemente ustedes deben de saber que el día de la elección y el día del examen tienen que estar disponibles en un sitio estable con cámara. El día de la elección será el día antes del examen. De ahí, con respecto a los... Claro que no con esto tampoco estoy dando luz verde a que hasta el primer parcial solamente usted tenga 4 conexiones, ¿no? Eso tampoco estoy diciendo. Simplemente estoy mencionando que para darle una facilidad a aquellas personas que tengan esta dificultad de turnos rotativos, de trabajos nuevos, pueden remitir a ver las grabaciones en el canal de YouTube. Pero hay que hacer el esfuerzo por conectarse. Porque si usted no se conecta, en el SIU le va a registrar falta y eso luego es otro lío. Usted tendrá que justificar. Entonces, uno no puede llenarse el camino de la vida de problemas y problemas. Conéctese discretamente y
Bueno, pues si ya no alcanzó a ver toda la clase, lo puede ver después con calma en el canal repositorio, en el canal de YouTube. O, como le dije, no es necesario que usted tenga la cámara abierta. Es suficiente con que usted escuche o sepa de qué se está tratando. ¿Qué otra pregunta hay? Yo creo que don Johnny tenía una pregunta. Don Johnny Pizarro tenía una pregunta. Sí, Miss, era lo mismo que le preguntaron en antes sobre la cantidad de palabras que había que hacer en las investigaciones y en los informes, y ya me quedó claro que son 3 carillas mínimo, incluidas figuras, me imagino. Claro, así es. Ahora, nuevamente, no me va a poner una figuraza ahí que ocupa media página, ¿no? No haga esas exageraciones. Dije que usted se acuerda de Katy, porque Katy tenía una letrota, pues, Miss, pues se le hacía como 10 carillas. No la desmerezca, Katy. Katy hacía buenos trabajos, así que... Es tu amigo, Katy. Siempre. Ese es Byron de la letrota. No, la letra es John Ramírez. John también hacía pero no desmerezcan el trabajo de los compañeros. Es broma, bien para molestar a mi compañera. Y doña Katy no está por acá, creo, ¿no? Sí, yo le estoy escuchando. Ya está Katy. ¿Y el bebé cómo está? ¿Está todo bien? Ya el bebé... Ya tiene 1 año, 3 meses. ¿No? Ya hay otro, Master, ya hay otro. Ya hay otro en camino. Mentira, no, ya no. Otro fabricado en pandemia. Es mi hijada, Miss. Otro fabricado en pandemia. Bueno, reloj marca 9:15. Nos vamos a conectar siempre 1 hora, ¿no? Eso también es importante que sepan. La universidad, con la finalidad de que tampoco los estudiantes estén perdiendo, y muchos se conectan obviamente por el sistema municipal, el tiempo de conexión es de 1 hora. En este caso tendremos 1 hora un día, otra hora otro día, ¿no? Hay 41 personas conectadas en el sistema. Está doña Teresita Ford, Adrián Macías, Adriana Ramírez, Ronald Alcíbar, Vladimir Jama, Mercedes Bustos, Byron Jiménez, Lilibet Castañeda, Denis Zambrano, Doris Pazmiño, Elsa Carreño, Elvis Ayala, Eva Sánchez, Evelyn Guzmán, Presente. Evelyn Hurtado, Fernando Pin, Gabriela Cervantes, Génesis Orobio. Ahí está Génesis, porque dicen que no estaba. La niña Orobio, que siempre le confundía el apellido a la niña Orobio. Tengo una luz apagada. Cintia Ipiales, Jairo Vadillo, don Jairo, ¿cómo estará don Jairo? John Ramírez, Johnny Pizarro, Jorman Vaquerizo, Carely Saltos, Katy Alvarado, Lice Cochea, William Loor, Luis Rosales, Ariana Marcillo, Eddie Mayorga, Tomás Morán, Lorena Navas debe ser, pues, ¿no? Sí, hay 2 Luis Rosales, por cierto. ¿Hay 2 Luis Rosales? Sí, son hermanos, creo. Son hermanos. No, mentira, pero sí hay 2, Luis, por si acaso. Ya está Nelson Alvarado, Nicolás Chiquito, Rebeca Tumbaco, Ellen Rentería, Sharon, Carely Sinchi. Sharon, sí le voy a pedir que coloque el apellido, ¿no? En lugar de corazón. Ya sabemos que Sharon es cariñosa, pero tiene que estar el apellido para que eso quede grabado. Jocelyn Mite y Madeline Zambrano. Miss, yo le quiero hacer una preguntita. Buenas noches, más. Sí. Con respecto a usted, es que es verdad, hay unos que conectamos por datos también, no tan solo por... usted nos avisaría en el momento en que tendríamos que encender las cámaras, por lo que usted nos informó al final del curso, al final de la clase. Por ejemplo, en este momento ya estoy leyendo la nómina de los que están conectados
Y ahí sí les pido que por favor enciendan un momentito las cámaras para hacer la foto. Los que puedan también encenderla, ¿no? Listo, Master, muchas gracias. Nada más, y hacemos la foto. Y yo tengo que pasarla rápidamente a un Word, esa foto. Ahora con este tema de clases online, esto se ha vuelto burocrático. Presente. Bien, ya está la foto. Les agradezco mucho por su presencia y su participación. Y nos vemos, Dios mediante, en la siguiente clase, ¿no? Y con eso damos por cerrada la grabación.